Buenos días. Estamos esta mañana con este fresquecito que amaneció. Buenos días, ¿cómo están, queridos oyentes, queridos hermanos? ¿Cómo han estado? Esta mañana temprano nos levantamos para leer la palabra de Dios y llenarnos del Espíritu Santo. Esta mañana vengo a leerles una parábola que Jesús, estoy orando y leyendo, tocante las parábolas de Jesús que enseñaba a sus discípulos y por qué las enseñaba. Las parábolas las enseñaba porque había entre ellos muchos escribas, doctores de la ley, gente muy estudiada, muy preparada. Y Jesús hablaba por parábolas para que no entendieran lo que era el reino de Dios. Después, a solas, los discípulos les preguntaban que les explicara porque ni aún ellos le podían entender. Los discípulos caminaban con Jesús y ni aún así le podían entender tocante las parábolas. Y ahorita le voy a leer una parábola y le voy a dar lo que yo entendí, el entendimiento que Dios me dio. Porque aún así todavía estamos como los discípulos que no entendemos todo sobre las parábolas. Vamos a hacer una oración rapidito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase, Señor, tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Te damos las gracias en esta mañana, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para entender tu palabra. Que seas tú hablando y no nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en Mateo. Es en Mateo capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para la viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, a la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Ellos se fueron, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora undécima, y halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibid lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamar a los obreros, y págales el jornal, lo que trabajaron en el día, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir a los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario, a como les dijo desde el principio. ¿Van a recibir un denario? ¿Están de acuerdo? Y dijeron que sí, los que fueron desde la mañana. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. A todos les pagó igual, no importando a cuál hora trabajaron. Y al recibirlo murmuraban del padre de familia, murmuraban del que pagó el denario, diciendo: estos postreros han trabajado una hora solamente, Señor. Estos postreros han trabajado una hora y los has hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, le dijo: amigo, te voy a contestar, ¿verdad? No te hago agravio, ¿no conveniste conmigo a un denario?
Desde la mañana hablé contigo y tú dijiste que te pagara 1 denario al día. Y tú dijiste que sí. Él respondió, dijo uno de ellos, amigo, no te agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. El mismo denario que le dio al principio, también el mismo denario que al que trabajó 1 hora después. Nomás había trabajado 1 hora. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿De qué hablaba Jesús sobre tocante a los obreros? Hablaba sobre una viña, la viña del Señor, los que siguen las ordenanzas del Señor, la palabra del Señor, la viña, los que hacen el trabajo, los obreros, usted y yo, que hacemos el trabajo de levantarnos temprano, orar, ayunar, decir lo que vamos a decir tocante lo que Dios nos ha enseñado. Hay mucha gente que ha trabajado por años en la iglesia, mucha gente, de eso está hablando las parábolas. Hay mucha gente que está trabajando por años, 30, 40 años, 50 años. Y viene una persona jovencita, de apenas 1 año, y es usado en prodigios y milagros. Dios lo usa. Pero nomás ha trabajado 1 hora. Y le paga el mismo denario, le da la misma bendición que te dio a ti, la misma bendición que le da a él. Y Jesús, hablando por parábolas, se las decía para que no entendieran. Pero cuando se acercaba con sus discípulos les explicaba tocante a la viña, qué era la viña, qué eran los obreros, qué era el reino de Dios. El reino de Dios era semejante a una viña, a un padre de familia que plantó una viña. Los trabajadores de la viña. Dice la Biblia más adelante que Él les explicó a los discípulos y les dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar a Dios para que mande más obreros. ¿Por qué? Porque los primeros se van a enojar. ¿Por qué? Porque ese pastor y ese evangelista tienen 30, 40 años y no son usados como es usado una persona que apenas es nacido del evangelio. Los postreros, dice la Biblia, serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Por qué? ¿Por qué habló así Jesús en parábolas? Para que entendiéramos correctamente lo que es la palabra de Dios. Lo habló en parábolas, pero después se lo explicó a los discípulos lo que querían decir las parábolas. Y todos preguntaban relacionados como la viña. La viña representa a Dios. Los trabajadores representamos a los hijos de Dios. Y la viña es la palabra de Dios y las obras de Dios. El obrero es aquel que trabaja a un lado del pastor y que está siempre constantemente sirviendo en el camino del Señor. Pero ay, hermano, yo soy diácono, yo soy pastor, yo soy ministro y no me ha dado a mí la unción que te dio a ti. Ahora eres profeta, ahora eres una persona que ha
recibido al Espíritu Santo tan fuerte que la gente cree en ti. Porque Jesús lo está diciendo, que su Padre convino pagar un denario a los que son primeros. Y está hablando desde los profetas. Está hablando desde atrás. No me malentienda. Está hablando desde a Moisés, a Jacob, a Isaac, a Abraham. A todos les pagó un denario. Desde allá les pagó un denario. Pero voy entrando yo, jovencito, en el Evangelio. Y al fin de la jornada, Él también me paga un denario a mí. Igual que los primeros. Igual que sus profetas. Igual que sus siervos de Dios que eran ungidos por Dios. De la misma manera que hizo mi Padre, pagándoles a ellos un denario, a mí también me pagó un denario. Y los que estaban muchos años atrás, mucho tiempo atrás, se enojaron. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pagaste un denario a él si apenas acaba de entrar en el camino del Señor? Mírate tú cómo estás yendo. Mírate tú. ¿Acaso, decía Jesús, acaso el padre de familia no hace lo que quiere con lo suyo? ¿Acaso no, Dios no hace lo que quiere con lo suyo? Nosotros no podemos decirle al Padre que a mí me pague más y que a ti te pague menos. No podemos meternos en eso. Porque el Padre paga lo mismo que te pagó a ti hace 30, 40 años en el Evangelio. Y llega una persona, un jovencito, en el Evangelio que apenas acaba de entrar. Y ya Dios lo bendijo. Dios le dio un anillo. Dios le montó el cordero. Y le hizo fiesta porque regresó su hijo pródigo. El reino de los cielos es así, semejante a un padre de familia que planta una viña. Más adelante te voy a leer otro texto, donde dice que un padre de familia plantó una viña y puso una torre alrededor de ella para que crecieran sus ramas y se enredara arriba de la torre y diera fruto. Pero en ese texto dice la Biblia que mandó a sus hijos a ver si ya había dado fruto. Y los maltrataron, los golpearon y los echaron fuera. La gente mala los echó fuera. No querían que nadie en esa viña la agarraran porque es una viña del Señor. Mírate tú. Mas el padre de familia mandó a su hijo, su único hijo, hablando de Jesús. Lo maltrataron y lo mataron y lo echaron fuera para que no agarrara la viña. Para que esa viña no creciera en esas torres. Para que no creciera en esa torre y hiciera ramas y diera fruto. Lo mataron. Hablando de Jesús en la parábola. Y aquí esos trabajadores malos, dice la Biblia, ¿qué hará mi Padre con esos trabajadores malos? Los atará y los echará y los desechará y los amarrará de pies y manos y los echará al horno de fuego, donde es el crujir, donde es el llanto y el crujir de dientes. Mas, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos en este tiempo? Oí hablar de un pastor que dijo, no estás preparado, hermano. No te dejan orar por la gente porque no estás preparado. Ciertamente, en la sabiduría de Dios hay muchas cosas que no entendemos. Pero desde el momento que el Espíritu Santo se derrama sobre ti, tú estás preparado. El mismo denario que te dieron a ti como pastor y evangelista o orador de la gente, el mismo denario que me pagan a mí.
El denario significa el Espíritu Santo, la unción de Dios. Ese mismo denario que te dieron a ti como pastor, como evangelista, como una oradora y como un cantante de Dios, es el mismo denario que ponen en mí. Más adelante en la parábola se habla tocante Juan el Bautista. A los fariseos les enseñaba que Juan el Bautista vino a los suyos, al pueblo de Israel, a hablarles sobre el pecado y sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo, sobre que había de venir el Mesías, y no lo recibieron. Mas mandó llamar a los cojos, a los enfermos, a la gente pobre, y ellos lo recibieron. Así será semejante el reino de Dios. ¿Qué hacemos hoy, entre comillas? Buscamos pura gente que tenga dinero. No importa que no esté el Espíritu Santo, al cabo, hay mucha gente que tiene dinero y puede dar para la iglesia. Y nos olvidamos de los pobres, de los cojos, de los mancos, de los enfermos. Nos olvidamos que el reino de Dios es para todos. El mismo denario que pagó a ti, me lo pagó a mí. Ay, hermanos, que usted no está preparado para predicar la palabra. No ha ido a una escuela evangélica y necesita prepararse. Lo siento mucho. El mismo denario que te dio a ti, me lo dio a mí. La misma unción que te dio a ti, me la dio a mí. No importa que yo haya trabajado solamente 1 hora, 2 horas, 3 horas apenas, y ya esté ungido. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué le pagas a Él? Le das más dinero. Comenzamos a murmurar del padre de familia que es Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a Él le diste lo mismo que me pagaste a mí? Que yo anduve en el sol trabajando. En la historia del hijo pródigo, Dios habla tocante al hijo pródigo. Y el hijo pródigo se le dio la misma herencia que te dio a ti. Y se quedó un hijo trabajando. Allí se quedó el hijo trabajando en el rancho, trabajando todas las vacas, ordeñando las borregas, las chivas y lo que quiera. Trabajando la tierra. Y el hijo pródigo se le dio su heredad. Fue y la gastó. Con prostitutas y rameras. En el mundo andaba vagando. Gastó todo lo que tenía. Y después andaba mendigando. Después andaba pidiendo limosnas. Andaba de homeless. Después de tener las riquezas de su padre, se separa de su padre y regresa. Y allí en aquella soledad, clama a Dios. Y se recuerda que él es hijo de un rey. Se recuerda que él es hijo de un rey y regresa y pide perdón a su padre. Y su padre no le desecha. No ha trabajado, ciertamente no trabajó. Apenas acaba de llegar. Apenas acaba de llegar. Y ya Dios le está dando un anillo. Ya lo abrazó y lo bendijo de nuevo. Ya mató el mejor becerro, la mejor cabra. Hizo fiesta y trajo música y se alegró porque su hijo había regresado. Así es el Señor de la viña. Lo mismo que hace con los antiguos profetas. Lo mismo que hace con los pastores que tienen 30, 40 años, 50 años. Y llega una persona, jovencito en el evangelio, y les dice la verdad.
Yo oigo las predicaciones, oigo cuando enseña la Biblia y me da tanta tristeza, que estén diciendo: ay, hermano, esos falsos profetas que están viniendo, ay, estos apenas acaba de comenzar en el evangelio y ya se cree profeta, ya se cree evangélico. Pues te digo que el mismo denario que te pagó a ti 30 años atrás, me lo acaba de dar a mí. El mismo anillo que te dio a ti hace 30, 40 años, me lo acaba de dar a mí. Me puso un anillo. Y me mató el mismo cordero que te mató a ti. Es más, a lo mejor no te ha hecho fiesta. Y tú te enojas. Te enojas con el Padre. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto con un siervo? Apenas acaba de entrar y ya lo estás usando. Envidioso. Jesús les dice, la gente es envidiosa. Aquí dice un significado, fíjese, símbolo es del campo de obras espirituales. Por lo general, las escrituras que emplea la expresión de la viña del Señor es para referirse a la casa de Israel, el reino de Dios sobre la tierra, y aunque a veces se utiliza para referirse en pueblos del mundo general. El padre de familia vino al pueblo de Israel a plantar esa viña en el pueblo de Israel. Mas a él le plació conseguir trabajadores de todas partes. Se iba por las plazas, se iba por los lugares, los campos vacíos donde necesitaban trabajo. Y me imagino que en aquel tiempo en sus carretas, súbanse, 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 y se iban subiendo en sus carretas del señor de la viña, para llevarlos a trabajar a la viña, a cortar uva. Y así hace el Señor. No lo entendemos por qué lo hace, pero Él lo hace. Porque Él es dueño de todo. Él es dueño de su dinero, Él es dueño de la viña, Él es dueño de sus carretas, Él es dueño de todo. Y si Él dice súbete, súbete. No importa que sea un denario al día y tú hayas trabajado más y aquel menos. Te paga el mismo denario. Te pagó el mismo denario, la misma bendición que te dio, que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. La misma bendición que le dio a Noé, la misma bendición que le dio a Moisés. Un denario, un denario. Esa misma bendición que me da a mí que acabo de comenzar. Yo es muy triste oyéndolos predicar diciendo, esos que no están preparados, esos que no están. Detente, detente en hablar de la gente, detente en hablar. No sabes los corazones de esa gente, solamente Dios lo sabe. Acuérdate, en la cruz del Calvario había dos ladrones que murmuraban, entre sí murmuraban, maldecían. Pero uno de ellos al último momento se arrepintió. Mira el cuadro, Jesús en medio en el madero. Uno maldijo y blasfemó, y el otro se arrepintió. En el segundo exacto se arrepintió y entró al reino de Dios. Se cumple la profecía, se cumplen las parábolas, que le pagó un denario a él. Lo mismo que le ofreció el denario a Pedro por trabajar 30 años, a Tomás, a los otros discípulos que predicaron la palabra, el mismo denario que le pagó a esa persona que se arrepintió allí mismo.
Y le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Right now, ahorita mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo, hermano? Si yo tengo 30, 40 años trabajando en el evangelio y nunca me ha dicho Dios eso. Que ahorita mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso Jesús hablaba por parábolas, para que no las entendieras y no te hicieras daño tú mismo. Pero Dios nos dio el entendimiento para entender la palabra de Dios constantemente. Tocante las parábolas, se las explicaba a los discípulos para que después ellos las entendieran y las enseñaran. ¿Cuál es la versión de la viña, Señor? ¿Por qué los obreros? ¿Por qué nos peleamos por el trabajo? Quiere decir que entonces mencione cualquier pastor que está muy arriba y que usted sabe que lo está usando Dios. Y viene una persona como tú y como yo, que acabamos de comenzar en el evangelio, y Dios te llama y te dice, ten, joven, tu denario. Y tú te quedas viendo, ¿cómo, padre? Si a aquel le diste un denario, a mí también me diste un denario. Sí, porque yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Y a quien quiero bendigo. Y a quien quiero doy lo justo. Y lo que di a aquel, también lo di a ti. Deposito mi Espíritu Santo sobre él. Hace 30 años o 500 años deposito en Abraham, Isaac y Jacob mi Espíritu Santo. O deposito mi Espíritu Santo sobre quien yo quiero. Y ahorita Jesús nos habla por parábolas. Y estamos entendiendo que Él puso en nuestras manos un denario. Más adelante habla en otra parábola que dice que el padre de familia o el reino de los cielos es como un padre de familia que dio a sus obreros 3 denarios. Más adelante ahorita lo leemos. Y uno con ese dinero fue y lo invirtió y ganó más dinero. Pero el otro lo agarró, lo escondió y lo guardó. Cuando vino su señor y les pidió el dinero que les había prestado, uno le dijo, Señor, aquí está lo que me prestaste, pero ten, Señor, gané más. Y mandó llamar al otro y le dijo, ¿dónde está lo que te presté? Y el otro dijo, aquí está, Señor. Lo guardé y lo escondí. ¿De qué está hablando las parábolas? Que cuando Dios pone su Espíritu Santo y pone su palabra sobre nuestras vidas, vamos y la hablamos y ganamos más gente para el reino de Dios. Y lo traemos a los pies del Señor. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos y lo guardamos y lo dejamos allí. Para cuando el padre de familia venga y nos lo pida, lo sacamos y se lo entregamos. Aquí está, Señor. No hice nada. Pues no, el Señor se va a enojar en aquel momento. Va a enojarse. ¿Por qué? Porque no hiciste nada con lo que Él te dio. Así el Señor Jesús hablaba por parábolas para que los doctores y escribas que entendían la palabra supuestamente no lo entendieran. Solamente a los que tenían el Espíritu y en verdad y que se acercaban al Hijo de Dios para enseñarles la palabra de Dios. La viña del Señor se emplea que en este mundo hay personas de cualquier condición y naturaleza
Esa es la viña del Señor. La viña del Señor es la gente alrededor. Esa viña, nosotros somos los obreros, y esa viña tenemos que ir a trabajarla, a hablarles a esos obreros. A esa viña vamos a ir a trabajar. ¿Para qué? Para traerla. Para traerla a los pies del Señor. Aquí está, Señor, la viña que corté. Está aquí, madura o tierna o lo que tú quieras, como se pondría antes la uva, en cajas. Pero ¿qué hacemos? Nos la pasamos criticando al otro hermano. Ay, hermano, es falso profeta. No te habló Dios de eso. No estás aquí para eso. No estás para estar predicando la palabra sobre los falsos profetas. Enseña sobre Jesús, sobre Josué, sobre la viña del Señor. Enseña sobre traer arrepentimiento a la gente, a la viña del Señor. No te metas en Apocalipsis y te envases en Apocalipsis. Ciertamente tenemos que leerlo, pero no te bases en eso. Porque ahorita no es el tiempo del Apocalipsis, ahorita es el tiempo del arrepentimiento. De meterte a la viña y traer gentes a la viña, a que trabaje. Más obreros a la viña, para ganar más viñas, para agarrar la viña del Señor. Gente de todo el mundo, dice aquí, toda condición y de toda naturaleza. Esa es la viña del Señor, las uvas del Señor. Vamos a hacer ramas así, los obreros, y a juntarnos como lo que realmente somos para arrancar esa viña. Vamos a trabajar en la viña del Señor. ¿Y qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando? ¿Ok? Si vas a trabajar en la iglesia, es haciendo las cosas del Señor como Dios las quiere. Deja de estar criticando a la demás gente, que si es profeta, que si es falso cristiano, que si es... Ay, hermano, es que yo lo conozco. Por Facebook yo lo he mirado, que pone muchas cosas en Facebook. No te puso Dios para eso. Quítate de eso. Te puso Dios para trabajar en la viña. Y el mismo denario que va a pagar a él, como el mismo denario que me va a pagar a mí. Ay, hermano, pero es que yo miré en Facebook que... No, Señor. No. Yo era una de las personas como ese discípulo, Saulo de Tarso, Pablo, por si no me equivoco, que perseguía a los cristianos. Yo los seguía, yo los perseguía. Quería informarme todo tocante a los cristianos que habían caído. Y no le digo nombres, porque Dios no me ha permitido hablar de nadie. No me trajo a juzgar a este mundo. Me trajo a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. A predicarte que Jesús viene por segunda vez y va a levantar a su pueblo, a enseñarte la viña del Señor. Y mientras yo perseguía a esos cristianos para matarlos, para herirlos con mi palabra y decírselos a toda la gente, andar murmurando, Josué me detuvo. ¡Pum! Basta. No los persigues a ellos, me persigues a mí. Basta. Tú no eres nadie para juzgarlos. No eres nadie para hablar de ellos. Detente. Yo soy el que los juzgo, decía Josué. Jesús decía. Ay, hermano, se está volviendo loco. No me estoy volviendo loco.
Es lo que Dios me habló. Detente. Detente si tú eres una de esas personas que nomás va a la iglesia para estar juzgando. Mira cómo anda vestido. Mira al hermano cómo está vestido. Ni se arregló, hermano, ni se puso traje. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la viña del Señor? Vas a trabajar. No a criticar. Ay, mira, la hermana está hablando en lenguas allá. Mira, está brinque y brinque. Está fuera de orden, hermano. Muy fuera de orden. Dios no te puso a eso. Dios te puso a que tú trabajes en la viña por un denario, igual que el pastor, igual que el profeta, igual que Moisés, igual que Jacob, Isaac. Pero ¿qué hacemos? Vamos a la iglesia a criticar. Vamos a la iglesia en lugar de trabajar por un denario. Vamos y criticamos en lugar de trabajar en la viña. Y al último nos enojamos porque el Señor les pagó a ellos, que ellos apenas acaban de comenzar y son usados. Ya están hablando en lenguas, ya oran por la gente y la gente se sana. La gente enferma sana y acaba de comenzar el evangelio apenas. Yo que ya tengo 30 años buscando al Señor, nunca he sentido lo que siente Él. ¿Por qué el Señor hablaba por parábolas? Para que en realidad la gente que no quería entrar al reino no lo entendía, no los entendían, no lo entendían. No entendían por qué razón hablaba de las parábolas. De vez en cuando los fariseos y los escribas entendían que hablaba de ellos. Pero dice la Biblia que no le podían echar mano, porque en aquellos tiempos le tenían por profeta. Oh, sí, era el Hijo de Dios. ¿Cómo que un profeta? Era el mismo Hijo de Dios, bajado del cielo, para que el arrepentimiento de nosotros sea constante. Para que cada momento tu corazón oiga el latido del corazón de Él cuando fue crucificado. Cuando le dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado, Señor? Porque cayó todo el pecado de nosotros sobre Él. Y Jehová Dios Adonai no podía ver tanto pecado, que hasta el templo se rasgó en dos cuando Él exclamó. Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, las llevó con Él. Ese Señor, ese majestad, ese Hijo de Dios, que llevó todos nuestros pecados, nuestras dolencias. Él nos hablaba cuando estaba vivo. Les hablaba a sus discípulos, les hablaba a la gente sobre parábolas, sobre el reino de Dios, sobre la viña. Tenemos que trabajar la viña. Ya no tenemos tiempo para estar jugando el hermano con el hermano y la hermana con la hermana. Ah, hermana, ¿sabe que no está bien lo que hizo el pastor? No está bien lo que hizo la hermana. Y cuando venga el dueño de aquella viña, ¿ok?, y te pagar el mismo denario a ti como me lo paga a mí, te vas a molestar. Pero yo ya tengo 40 años, hermano. Yo ya soy un rabino. Yo ya soy una persona que soy un anciano de la iglesia. Soy un diácono. Sí. El mismo que te ofreció a ti, me lo ofreció a mí. Que apenas tengo un mes. Y si dices tú, no es cierto, mi padre ya me dio todo. Sí, ya te lo dio todo. Pero te ofreció lo mismo que me ofreció a mí. La salvación. El Espíritu de Dios.
El mismo denario que te pagó a ti conociendo a Dios hace 50, 40 años, 50 años en el Evangelio, el mismo Espíritu que está en mí. No, hermano, dijo un pastor, allí no puedes orar por la gente. No, 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 allí todo tiene que ser en orden. Sí, ciertamente. Ciertamente el Espíritu Santo es un caballero y hace todas las cosas en orden. Pero el mismo denario que te pagó a ti hace 30 años cuando te convertiste a ser un diácono o un pastor o un rabino, el mismo denario que me pagó a mí. ¿Por cuánto? Vale lo mismo el denario que tienes tú que el denario que tengo yo. ¿Cuánto es lo que te pagó? Un denario. ¿Cuánto es lo que me pagó a mí? Un denario. ¿Cuánto vale este? Un denario. Y el que me pagó a mí, un denario. Lo que tienes tú, lo tengo yo. Exacto, exacto, exactamente. Entonces quiere decir que si tú puedes orar por la gente, yo también puedo orar por la gente. Amén. Quiere decir que si tú puedes predicar la palabra, yo también puedo predicar la palabra. Quiere decir que si tú puedes reprender demonios, yo también puedo reprender demonios. Nos dio un denario, a ti te dio un denario y a mí me dio un denario. No, es que usted no está preparado. ¿Y cómo sabes mi corazón? ¿Cómo conoces el corazón de la otra persona? ¿Cómo sabes si esa persona se está parando temprano a orar, a ayunar? Y ora por ti. Cuando tú ni siquiera has orado por mí. Ni siquiera en las oraciones te acuerdas de orar por mí. Cuando en mi corazón todo el tiempo se acuerda de orar por ti. Y el mismo denario que te pagó a ti y el mismo denario que me pagó a mí por trabajar en su viña. El que tiene mucho tiempo como el que tiene menos tiempo. No, que reprendimos al hermano porque no estaba apto para orar por la gente. ¿Y cómo sabes tú que no estaba apto? No es que me dijo, y hasta usan a Dios. Dios me dijo que ese... No, Señor, tú no lo conoces. No nos puso Dios a juzgar. No sabes si esa hermana ayunó, oró. Tú lo vas a ver. Cuando es algo que no es espiritual, lo vas a discernir. Porque cuando ves que es algo diabólico, no puede estar en lo que está santo. No puede ni siquiera llegar. Porque apenas llega y la fortaleza del Espíritu Santo y la gloria de Dios, la nube de Dios está sobre ti. Y por cuanto el demonio viene, topa como un globo, se devuelve. Rebota. ¿Por qué? Se quiere meter, pero está santo. Ahí está Jesús con él. Se rebota para atrás. Entonces, si tú lo miras que está haciendo cosas de... disculpe, hermano. Disculpe. Pero yo era una de las personas que cuando estaban hablando en lenguas... No, eso no está correcto. No está correcto. Que cae el Espíritu Santo sobre mí. Y que comienzo a hablar en lenguas. Y que me detengo. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y que me sujeta el Espíritu Santo. Y que me hace así. Vámonos. Se acabó. Este soy yo. Ese era el Espíritu Santo. Y comienzo a hablar en otras lenguas. Y alguien más comienza a hablar en lenguas. Y comienza la profecía. Ese es el Espíritu Santo.
Ay, hermano, que no, que eso no es de... No, basta. Dice, Josué dice, basta, detente. Ya no estés más juzgando a la gente. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, el más pequeño dijo, será el primero. Ok, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. No hay cosa más hermosa que conocer cuando el Espíritu Santo se acerca y mora. Porque tu boca no calla. Cuando el Espíritu Santo te toca, no calla. Dígale al hermano ahí, no calla. Cuando el Espíritu Santo cae, no calla. Comienza a hablar. Pon en tu corazón palabras de Dios y comienza a hablar, a profetizar la palabra de Dios. Nadie lo calla. Nadie lo detiene. Porque Él viene y mora donde está el cuerpo sano. Donde está el cuerpo puro. Donde se cumplen los mandamientos. Allí donde está Josué. Mire qué lindo lo que Dios me ha enseñado. Cuando Jesús entra en ti, que tú lo recibes como tu Salvador, ¿verdad? Dice la Biblia que entra en ti. Por tanto, ya no eres tú. Ese que estoy viendo ya no eres tú. Es Josué que entró en tu corazón. Josué les dice a sus discípulos que no los dejará solos. Mandará al Espíritu Santo que more en nosotros. En otras palabras, Jesús entra en tu corazón y también entra el Espíritu Santo en tu corazón. Porque ahí está Josué, ahí está Jesús. En otras palabras, tienes a Jesús y tienes al Espíritu Santo. ¿Qué más puedes pedir? El mejor regalo que Dios te ha dado, a su único Hijo, que fue inmolado en la cruz del Calvario y te lo dio como un regalo. Y ahora te da otro regalo extra, que es el Espíritu Santo. Y se hace aquella gloria eterna. Y cae la nube de Jehová, porque ahí está su Hijo amado. Cae el Espíritu Santo en aquel momento. El Espíritu Santo se derrama en aquel momento. En el nombre de Josué. Jesús es grande y poderoso. Josué es grande. Josué es Jesús. Josué en hebreo es grande y poderoso. Y su Espíritu Santo es poderoso, porque Él no lo dejó. Vamos, puedo seguir toda la mañana predicando, pero vamos a enseñar algo más tocante a la viña del Señor. Dejémonos de estar criticando pastores, evangelistas, oradores, lo que usted quiera llamarles, pastoras, lo que usted quiera llamarles. Deje de estar juzgando y criticando a la gente. Deje de hacerlo. Dios da sus dineros a quien Él quiere. Dios da su viña a quien Él quiere. No importa cómo esté, no importa cómo sea, Dios va a cambiar el corazón de cada persona. Puede ser el más pobre, el más enfermo, y tú estás acá. El mismo denario que se te dio a ti, el mismo denario que me dio a mí. Por tanto,
quedamos iguales, tú y yo. Tú que estás bien arriba y yo que estoy abajo, ahora me dice el Señor que yo estoy igual que tú. Déjate de estar juzgando y criticando a la gente. Déjate de hacer lo malo. Dios no te puso a eso. Dios te puso a trabajar su viña. Por el mismo denario que me puso a mí, el mismo denario que te puso a ti. Si tú eres una de las personas que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, a Joshua como su Salvador, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de recibir lo más precioso, que es a Jesús en tu corazón. Recíbelo. Si es en ese momento que va a ser también, tú vas a pedir perdón también. Vas a renovar tus votos. Ya te entregaste antes, pero te apartaste. Renovaste tus votos, quieres renovar tus votos también. Repite conmigo: Señor Joshua, Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Y si en aquellos tiempos yo me aparté de ti, perdóname. Perdóname y entra en mi corazón nuevamente. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, para que mores en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, aún en mis perritos, aún en lo que sea que tenga yo a mi casa alrededor, en mi auto. Todo lo que tengo, Señor, será tuyo, porque para ti lo doy. Tú eres ahora el Rey que domina mi vida y que llena mi vida de libertad y de paz y de gozo. Ya no más tendré enfermedad, ya no más tendré angustia, porque tú morarás allí y tú llevarás todas mis cargas, y de ahora en adelante tú me abrirás el camino para seguir adelante. Perdóname todos mis pecados y mis iniquidades, y lávame de mis maldades, límpiame mi pecado. Señor, de ahora en adelante serviré como tu gran siervo. Lo que pagas a él, me lo pagas a mí. Un denario, un denario. Ahora soy igual que mi hermano el que está leyendo la palabra. Ahora tú eres igual que yo. Ahora somos un denario y un denario te hace igual que yo, porque recibiste al Señor. De ahora en adelante tú serás hijo de Joshua, Jesús de Nazaret. De ahora en adelante tu camino será correcto. Lee la Biblia, ora a Dios, sigue el camino, busca una iglesia. Lee la palabra de Dios para que en el camino te vaya bien todos los días de tu vida. Yo voy a orar por la gente enferma. Voy a hacer una oración por la gente enferma. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que en este momento, Señor, tú sanes a toda persona enferma que está en los hospitales, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, de Joshua, en el nombre de Joshua, yo declaro sana y libre a la persona que está oyendo. Te declaro sana y libre por el nombre de Joshua de Nazaret. Amén y amén. Ok, hermano, allí no se le olvide suscribirse. Estamos en YouTube, Dios me tocó. Ahí están los videos y el canal mío. Y pronto nos veremos a la próxima. Y siga adelante. Nos veremos en el siguiente video mañana. Mañana seguiremos en el siguiente. Si pone abajo en los comentarios, ponga por qué, cuál es la oración que necesita que oremos. Y vamos a orar por esa oración. Vamos a orar y vamos a ver un milagro en su vida. En el nombre de Joshua de Nazaret. Amén. Nos vemos y hasta la próxima. No se le olvide anotar la campanita y suscribirse para más videos. Amén.